creas que en mis días siempre brilla el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso, mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en él confiar, a cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz. Que en mis días siempre brilla el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso, mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en él confiar, a cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. El universo riges con poder, ¿quién me podría arrebatar? Las tempestades no me alcanzarán, si estoy contigo tengo paz. Tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz. Tengo paz. Quizá mi corazón esté dolido, quizá no tenga ganas de pelear, quizá esta batalla esté perdida, quizá no tenga fuerzas ni valor para enfrentar aquellas cosas que me impone esta vida. Se vuelve imposible desatar el nudo que en mi mente hay. ¿Hace cuánto estoy parada en esta
esta tierra sin saber de dónde vengo, a dónde voy y para qué. A nada le encuentro sentido, solo vivo por vivir. Quiero entender cómo termina esta cuestión. ¿Quién le da sentido a mi existencia? ¿Puede darme alguien una explicación? Que en mi condición de indiferencia no encontré la solución. Quiero aprender a vivir con un sentido en mi mente, sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Solo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire, y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, debe haber una intención. Hoy cambió mi rumbo en un instante, cuando a un caminante conocí. Me explicó la ciencia tan sencilla de vivir, le dio sentido a la razón de mi existir. Y en unas pocas palabritas resumió toda la explicación. Deja de dar vueltas porque Dios es la respuesta a tu cuestión. Hoy aprendí a vivir con un sentido en mi mente, sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Hoy yo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire, y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, es porque hay una intención. Quizá tu corazón esté dolido, quizá no tengas ganas de pelear, quizá hoy tu batalla esté perdida y ya no ves ninguna solución. Solo tengo unas palabras para hablarte al corazón. Dios es la respuesta a tu cuestión. Dios es la respuesta a tu cuestión. Saludos, buenas tardes. Saludos para todos nuestros amigos. Queremos invitar a todos en esta ocasión para que sintonicen esta cadena especial. Estamos hablando de las promesas escogidas. Hemos elegido algunas promesas en esta semana y déjenme decirle, la de hoy no es peor, es mejor, es muy buena. Hoy vamos a hablar de una promesa que yo creo que todos queremos oír. La promesa es que no temamos, la promesa a no temer. Eso es el tema de este día. Así que invito a todos mis amigos que están en línea, que entren a nuestro Facebook Live y entren a nuestro canal de YouTube. Mándenla a los amigos, a todos aquellos que los siguen a ustedes, para que así puedan de alguna manera impregnarse de la palabra de Dios. No temas, dice hoy, es la promesa que no temas. Así que en un ratito volveremos. Vamos a pedir a Emmanuel que ponga el himno, ese himno que nos gusta también oír, acerca de
el himno tema que estamos usando en esta ocasión. Emanuel, ponga el himno tema para que continuemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Dije que tendrías oro en derredor, o que tú no sentirías nunca el frío ni el calor, pero prometí que nunca solo caminarás. Y te dije que este mundo nunca será tu hogar. No dije que no sentirías la oscuridad, tampoco que no lucharías con la soledad, pero prometí siempre a tu lado estar. Y también prometí junto a ti luchar. Amigos no iban a fallar, o que al decidir seguirme a mí no se iban a burlar, pero prometí que nunca, nunca te fallaré. Y que ante mi Padre nunca de ti me avergonzaré. Dije que la muerte nunca probarás, o que el fuego de la prueba nunca te alcanzará, pero dije que mis brazos siempre te rodearán. También prometí secar cada lágrima. Yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Bendito sea el nombre del Señor. Continúa avanzando, nunca mires hacia atrás. Aún en las tinieblas, yo seré tu luz. Ya nada en este mundo me separará de ti. Es la promesa que te hago a ti. Oh, es la promesa.
muy bien, amén, amén. Qué bueno en esta ocasión. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de escuchar esa maravillosa promesa. Así que ese himno exquisito, ese lindo himno, podemos ver que sí, que el Señor nos está haciendo una bendición en esta ocasión. Un saludo especial a la gente que ya está conectada aquí en Facebook Live. Veo a mi sobrina, tanto tiempo que no la veo, mi sobrina Charo, qué bueno estar allí, a todos otros amigos que están también. Un saludo y muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Vamos a hacer una oración para que iniciemos nuestra conversación de la tarde. Nuestro Padre Dios, en esta ocasión pido la bendición para todos los que están viendo y escuchando esta transmisión, que sea con su familia, que supla sus necesidades y que les ayude a todos en todas las cosas que te han pedido. Intercedemos, oh Dios, por cada uno de nosotros, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestra familia, que nos bendigas, que sea con todos y que pueda suplir según lo que necesitamos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Saben, amigos, hermanos, que esta tarde voy a hablarles de una promesa espectacular, una promesa especial, porque nuestro Dios tiene la particularidad de darnos promesas acertadas. Dios no nos da ninguna promesa que no necesitemos y que sea de futuro, sea el presente, la vida hace falta estar seguros de lo que vamos a necesitar justamente cuando estemos en esos momentos de dificultad. Hoy me refiero a la promesa de no tener miedo. Lo voy a dejar hasta ahí. El versículo que estoy escogiendo en la palabra de Dios es Apocalipsis, el capítulo número 2, los versículos 9 y 10. Guarde esos versículos, los vamos a leer oportunamente. Voy a explicar el contexto de esos versículos. Voy a explicar el momento de la iglesia especial en la que Dios está refiriéndose justamente a ese asunto de que no debemos tener ese temor. Porque ¿quién de nosotros, quién de ustedes no ha sentido temor en algún momento? ¿Quién de nosotros no siente temor de vez en cuando? Hay muchas cosas en la vida, hay muchas cosas a las que se le tiene temor. Hay gente que le teme al futuro, sí, al futuro, especialmente cuando uno está joven, cuando uno es adolescente, cuando uno no ha terminado en la vida, cuando hay decisiones que tomar y que no estamos seguros de la decisión que hay que tomar, sentimos temor. He oído que aquellos que se casan, las personas cuando se casan, que quieren tener una criatura, un hijo, se embaraza la señora, se embaraza la joven, y hay temores porque hay preguntas. ¿Cómo saldrá mi hijo? ¿Saldrá sano? ¿Le irá bien? ¿La señora dará a luz bien? ¿No pasa nada? Son temores que debemos enfrentar en la vida, pero no solamente en el tiempo de la adolescencia, en el tiempo de nuestra juventud, todo el tiempo. A veces somos tan traumados por temores, somos tan traumados que nos criamos, crecemos y aún somos adultos y tenemos temores. Algunos tienen que hasta acudir a lugares de profesionales de la salud porque el temor a veces se convierte en una patología, una enfermedad que tiene ciertamente sus efectos, mis amigos. Sí, los temores son terribles. Usted pregunta, ¿a qué le tiene usted temor? A veces no le tiene temor a los animales, algún animal, animales grandes, animales pequeños. A veces nos criamos con temor a la noche. Yo me crié en una comunidad, nací, una comunidad que amo muchísimo, que está al sur del país, en República Dominicana. Es un pobladito allá al sur del país, bien pequeño. A veces pienso que poco conocido, ¿no? Mi pueblo se llama Galván. Galván es un municipio de la provincia de Bauruco,
allá a la provincia de Bauruco. Allí me crié. Y nos criaron los padres nuestros con el temor, yo digo, con la superstición. Somos, en el sur somos muy supersticiosos. Los sureños nos criamos con supersticiones. Y una de las supersticiones que nos daban allá, mis amigos, es que había gente específica del pueblo, la ciudad de nosotros, en Galván, que tenía algún resguardo, un animal, un perro, un gato. Para ese tiempo, para los supersticiosos nuestros, a eso se le llamaba vaca. Era un animal que cuidaba de los bienes, que incluso le daba más bienes al que lo tenía. La gente le tenía temor, la gente rumoraba, fulano tiene un vaca. Y son cosas que en el mundo espiritual de la oscuridad se manejan. Sí, porque eso pertenece al mundo espiritual de la oscuridad. Y los muchachos que estábamos subiendo nos decían que si veíamos algo de eso, que no teníamos que hacer algún caso de que nos llamaba el señor del que tenía el animal o alguna cosa que nos produjera, ¿verdad? Que saliéramos corriendo, que no nos acercáramos porque teníamos temor. Y así nos criamos hasta que fuimos grandes y fuimos descubriendo que si bien es cierto, Satanás existe, y de eso se trata el tema de hoy, y de eso se trata lo que dice la Biblia. Satanás existe, él también pues infunde temor, porque en la vida espiritual hay temores que no son infundados, que no son irreales, temores que no son ciertos. Pero Dios en su infinito amor, hablando a una iglesia en la historia bíblica, a una iglesia profética también, porque ustedes saben, mis hermanos, la Biblia está llena de actos históricos y actos proféticos. A veces una profecía o a veces una historia es también aplicada a una profecía, es decir, a algo que se cumplirá en otro tiempo, pero a veces hay algo literal, hay una acción literal que Dios puso, una acción histórica, y aparece en la Biblia la historia de 7 iglesias. En la segunda iglesia fue un tiempo terrible para los cristianos. La primera iglesia fue la iglesia de Éfeso, la iglesia que salió de las manos de Jesucristo. Quiero contarles que esa iglesia existió, la iglesia de los apóstoles, la iglesia que hizo Dios, que Cristo hizo. Así que había esa iglesia realmente. Pero esa iglesia tiene otra función, tiene otra aplicación, es la palabra. La aplicación es que también representa un momento profético en el calendario de Dios. Sí, porque oiga, Dios tiene su calendario. Dios tiene su programa. Así que en el calendario, la iglesia de Éfeso tiene un proyecto para el fin. La segunda iglesia, hermanos míos, que es la iglesia de Esmirna, fue una iglesia que padeció unas persecuciones terribles. Y proféticamente, aunque fue cierto que pasó lo que dice allí, esa iglesia, de cualquier manera, por ser perseguida, por ser tan maltratada por los emperadores del momento, por el emperador del momento, esa iglesia Dios le dijo lo siguiente, porque esa iglesia, al crecer en un ambiente tan hostil de persecución, de situaciones donde el emperador se desquitaba con los cristianos, le echaba la culpa a los cristianos de lo que pasaba en el imperio, los mataba, los perseguía. En ese tiempo fue que murieron nuestros apóstoles, al principio de ese tiempo, al final de Éfeso murieron los apóstoles, los discípulos, muchos fueron muertos. Pedro, dice la descripción, fue muerto, crucificado, y no contento con eso, no contento con morir como su maestro, dice, mátenme con la cabeza hacia abajo, crucifíquenme, sí, porque puedo morir por mi maestro, puedo morir. Y Cristo, entonces, la profecía de Apocalipsis, en visión, Juan, el teólogo, que fue uno de los discípulos, mirando y narrando esa situación para ese tiempo, dice lo siguiente: Apocalipsis capítulo 2, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, perdón, el versículo número 9, mis hermanos, mira cómo dice la palabra de Dios, por lo que hoy está hablando de la esperanza del temor, la esperanza del temor. Nuestro Dios dice lo siguiente, versículo 9: yo conozco tus obras
tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Y ahora dice la palabra de Dios, no temas lo que has de padecer. ¿Qué vas a padecer? El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. El diablo, y para los fines, hasta ahí lo voy a dejar. Dios conoce las obras de su gente. Dios conoce las obras de la iglesia. Ya yo le estoy diciendo a la iglesia de Éfeso, quiero contarles que a las 7 iglesias Dios le dice las mismas cosas. Le da un elogio y les reclama y les declara lo que ellos son. Yo conozco tus obras. Porque Dios conoce tus obras. Dios conoce tu vida. Él conoce tus padecimientos. Él conoce tus temores. Por esa razón, mis amigos, le asegura a estos hermanos de Esmirna, a esta etapa de la iglesia, a esta gente que son fieles, a esta gente que le van a servir, a esta gente que le van a continuar sirviendo, le dice, no tengan temor. Y déjenme contarles, nosotros pudiéramos ser teóricos al presentar estas cosas. Teóricos porque no hemos vivido esa etapa de persecución. Teóricos porque no sabemos lo que es sufrir por una causa como la de Cristo. Pero esta gente estaban inmersos en ese momento. En su historia lo que había era mucho engaño, lo que había era mucha persecución, lo que había era mucho accionar del poder sobre ellos. Era una manera de quitarlos del mundo, de aquietarlos. Jesús, presentado como ellos lo presentaban, era un ser que era odiado todavía para ese momento. Y entonces se la desquitaron con la iglesia. Los emperadores incluso hacían circos en los cuales la comida de las fieras eran el objeto de la burla de Satanás, de la burla de esta gente que tomaba a Satanás, hermanos, que eran representados de Satanás, eran la burla, y eran ellos los que hacían reír a la multitud en los circos de estos hermanos emperadores en ese primer tiempo. En esa ocasión, ¿quién no va a tener temor? ¿Quién no va a tener miedo? Las hogueras o los cristianos eran quemados. Los cristianos eran decapitados. Había un montón de formas de poder así hacer que los cristianos claudicaran de su fe. Pero muchos cristianos morían por el evangelio. En esa condición, la profecía dice, no tengan temor. Y entonces identifica Dios aquí al enemigo de él, al enemigo de la iglesia. No tengan temor. ¿Sabe una cosa? En la vida espiritual, que hay tanta confusión, incluso tanta confusión en la palabra, tanta confusión en la presentación de la Biblia, hay gente que estas cosas no les son simpáticas. Hay gente que estas cosas no les son significativas. Hay tanta confusión, mis amigos, pero después de todo, seguir a Jesucristo en todo tiempo, en todo momento, no ha sido un asunto sencillo para los cristianos. La Biblia habla de la cristiandad, de la iglesia. La historia de la iglesia cristiana ha sido una historia muy accidentada. Su fragmentación, el hecho de que la iglesia misma se ha dividido en muchos pedazos, eso ha traído como consecuencia mucha confusión. Y muchas veces tenemos miedo. A veces tenemos miedo al pecado. Usted quizás se ha sentido mal después que ha hecho algo que no es bueno, ha cometido un pecado, y entonces la conciencia suya, con temor a que se va a perder, con temor al infierno, con temor a la muerte, usted posiblemente se ha sentido incómodo, se ha sentido mal, la conciencia le ha dolido, ha tenido que llegar a alguien para hablarle, para desahogarse, porque el miedo crea ese tipo de situación. El miedo crea exclusión. El miedo crea muchas veces la búsqueda de soluciones en acciones que no son las más correctas, porque el miedo nos da un montón de sensación, de acciones
a veces inconvenientes. Por eso Dios, el Dios de la Biblia, el Dios suyo, al Dios al cual usted cree, está usando este sentido espiritual, este sentido de su iglesia, este sentido de persecución, esta lucha espiritual, está usando nuestro Dios, mi Dios, está usando esa sensación de que usted puede creer que está solo en algún momento, sola en algún momento, solo en algún miedo, sola en algún miedo. La promesa es, esas son las promesas escogidas que yo quiero presentarles. La promesa es, no temas, no temas. Y en la parte espiritual, es verdad que el diablo echaría a algunos de vosotros a la cárcel. Sí, eso tiene una explicación profética, ¿no? Habla aquí hasta del tiempo. Algunos de vosotros será echado a la cárcel. Sin embargo, Dios le dice a su pueblo, en el contexto de esta iglesia profética, la iglesia de Esmirna, pero no temas, no temas. La promesa, mis queridos hermanos, es lo que yo quiero destacar esta tarde. La promesa es que independientemente por las cosas por las cuales tememos, por las cosas que tememos, y yo mencioné al principio algunas cosas por las que podemos temer, y son asuntos reales, el temor es real. El temor no es infundado. No, hay temores que son reales. Imagínese usted cuando usted a alguien lo amenaza. Cuando te vea por ahí, te voy a matar. Estamos mirando, hermanos, estamos mirando tristemente las noticias, que siempre vemos las noticias, como el asunto del feminicidio aumenta en el mundo. Esta semana vimos una noticia que en un país suramericano, en esta semana, en 24 horas, más de 5 mujeres jóvenes fueron asesinadas por sus maridos, sus compañeros, asesinadas. La violencia doméstica es un temor que los gobiernos quisieran buscar alguna solución. Es un temor que no hemos encontrado de alguna forma, mis amigos queridos, solución para él. Y la gente teme. Las mujeres, el otro día vimos que una mujer mató a su esposo, dicen ellos los investigadores que fue supuestamente por asuntos de dinero. Cualquier cosa puede generar la violencia. Y eso crea temor. Porque aquí quien está en medio de la violencia, de la persecución, no es otra persona que Satanás. Y por más que tratemos, mis hermanos, por más que tratemos de usar estrategias, por más que trate los gobiernos de crear sistemas y programas sociales para que no ocurran esas cosas, el antídoto, la medicina de este asunto es temer a Dios, es hacer la voluntad de Dios, es creerle a Dios, es aceptar la promesa, mis amigos, la promesa. Cuando los hombres aceptan la promesa de Dios, cuando los hombres aceptan el regalo de Dios, cuando los hombres aceptan dar su vida a Dios, que Dios sea su mundo, que Dios haga de ellos, hacer de Dios lo más importante, la prioridad, son cosas que van a ir minimizando, pero igual tenemos temor. Hay gente que tiene temor hasta a la oscuridad, a la noche. Gente que no puede dormir con la luz apagada. Temor. Porque uno piensa cosas, porque uno oye cosas, porque uno oye voces. A veces se oye voces porque hay una enfermedad, hay una alteración, por supuesto, hay una enfermedad, una alteración de la vida mental, del sistema nervioso, alteraciones, ¿no? Que uno puede sentir. Esa fobia, ese temor a cierta cosa. Se escuchan voces porque uno tiene un temor, una fobia. Y esas fobias, pues, nos pueden destruir la vida. No nos dejan vivir en paz, no nos dejan vivir contentos. A veces tenemos, pues, delirio de que nos persiguen, de que alguien está detrás de nosotros. Son situaciones que requieren ir al doctor y que el doctor sea quien haga lo que hay que hacer. Pero esta tarde, esta ocasión, hermanos queridos, mis amigos, sí, los que tienen temor, hay una base, hay dos fuerzas. Está Dios y está Satanás. Por supuesto que así es como los cristianos lo presentamos.
Así es como los cristianos lo creemos. Así es como los cristianos lo vemos. Satanás está empeñado en crearnos temor, inseguridad, situaciones penosas, la muerte, el dolor, los temores, la fobia, vienen por el enemigo, mis amigos queridos. Sin embargo, Dios te dice, Dios me dice, Dios nos dice a todos, no tengas temor por nada de lo que has de padecer. La palabra nada es clave aquí. A la iglesia de Esmirna, en el contexto literal y el contexto también profético, Dios le dice, no tenga temor. En estos días, un tema que tenemos que mencionar en esta lección, todo el mundo está asustado. Hoy le tenemos miedo a la gente, mis hermanos. Me hace recordar cuando en el tiempo pasado había una gente que era un leproso, una condición de salud, que luego esa condición ¿cómo se llama? Se relacionó con pecado. La gente tenía que vocear, leproso, leproso, para que la gente que estaba allá se fuera corriendo, no se pegara, porque era una cuestión sumamente contagiosa. Hoy no hay que vocear leproso, ahora es la cuestión de esto que estamos viviendo, que la gente le tiene miedo. Y entonces la gente, cuando ve que uno va cruzando por un lado, que no lo conoce, que está sospechoso, hay gente que se va por otro lado, corriéndole a uno. Temores. Es bueno ese tiempo hablar de estos temores, de lo que la palabra de Dios nos dice. Y yo no dije que, bueno, vamos a exponerlo, que nos pegue una enfermedad. No. Claro, aquí está hablando de modo espiritual, pero de modo físico, mis hermanos, ¿por qué tener temor? No tengas temor por nada de lo que has de padecer, siempre y cuando, ahí viene la aclaración, siempre y cuando tu vida esté en las manos de Dios. Dios está diciendo, está prometiendo, no tengas temor por nada de lo que has de padecer. Satanás intentará, Satanás tratará, Satanás irá, pero yo estoy contigo todos los días de tu vida. Lo mismo que le dijo Cristo a los discípulos cuando se iba para el cielo, cuando ya terminó su tarea. Mira que los mando por ahí, los mando a trabajar, los mando a predicar. Vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. Y recuerden, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Por ende, mis amigos, mis hermanos, es bueno que nosotros no tengamos temor. Si tenemos algún temor, vayamos a Dios, pidámosle que su promesa se cumpla en nosotros, ejerzamos fe en lo que Él nos dice, porque Él está diciendo, no tengas temor por nada de lo que has de padecer. Hay gente aquí que entiende el vocabulario de la profecía y por eso yo digo las dos cosas, pero tú que no entiendes el vocabulario de profecía y que no sabes lo que estoy hablando, el tema ahora es, Dios promete que va a estar contigo y que no tengas temor. El tema es ahora, lo que te estoy diciendo es que no tengas miedo por nada de las cosas que te estén pasando, que no estés deprimido, que no estés deprimida, que no caigas en una condición donde después eso sea inmanejable. El temor nos puede llevar a situaciones a veces inmanejables. No tengas temor. Dios está contigo. No tengas temor de lo que va a hacer Satanás. No tengas temor de lo que va a hacer el amigo tuyo. No tengas temor de lo que va a hacer la amiga tuya. No tengas temor de lo que va a pasar. No tengas temor a tu medio ambiente. No tengas temor. No, voy a leer la palabra otra vez en ese contexto de que no tengas temor. El versículo 10, mis hermanos queridos, quédense con esto ya. No temas lo que ha de hacer, o que ha de padecer. El diablo echará de vosotros, echará a algunos de vosotros de la cárcel y tendréis tribulación. No tengas temor. Di esta tarde al que está a tu lado, no tendré temor. Dite a ti mismo, a ti misma, no tendré temor. ¿Cuál es el temor que tienes? Tú lo conoces, yo no sé cuál es. Cual sea tu temor, esta tarde Dios te promete que Él va a estar contigo. Cual sea tu temor, cual sea, temor al dolor, temor al futuro, temor a la noche, temor a un animal, temor a una ave, temor a lo que sea, temor a la muerte, a lo que sea, no tengas temor. Dios está contigo. Pido al Señor que te ayude en esta tarde. Y si estoy hablando para alguien que tiene algún temor, que Dios sea contigo.
que Dios te quite ese temor, que Dios se manifieste en tu vida. Y si no conoces de Dios, si no has hecho ninguna profesión acerca de Él y aún vive con temores, pídele a Dios que entre en tu corazón y te voy a asegurar, Él está dispuesto para entrar. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Y que esa promesa de yo estoy contigo, de que no temas, créela, créela, porque Dios lo dice y así lo hará. Que Dios te bendiga.